Banxico acaba de bajar la tasa un 0.5%. El día de hoy te voy a explicar cómo afecta esto si tienes inversiones en Sofipos o CETES. Comencemos. Bueno, lo primero que hay que ver es que efectivamente, si vieron el video anterior, les decía que había una alta probabilidad de que Banxico bajara las tasas de interés en un 0.5%, es decir, dos recortes de tasa, y así fue. No hubo absolutamente ninguna sorpresa y la tasa de interés en México se mantuvo o bajó a un 9%, como pueden observar, del 9.5% que teníamos previamente, ¿no? Nada más para recordar, la tasa llegó a estar en máximos históricos, básicamente, de un 11.25% y hemos estado en este periodo de recorte de tasas, ¿no? Donde cada punta había un recorte. En este caso, aceleramos los recortes a partir de febrero, donde hubieron dos recortes en febrero, dos recortes de marzo, ¿ok? Ahora, ¿qué nos espera para la próxima junta? Pues es muy pronto para saber. Ahorita vamos a ver qué nos están indicando los CETES, pero la próxima junta es el 15 de mayo. ¿Qué significa esto? Que tenemos abril como que para descansar y dejar que el mercado asimile todos estos recortes y ya en mayo sabremos qué será lo siguiente. Lo más probable es que haya al menos un recorte, ¿no? Porque hay que recordar que normalmente cuando estamos viendo una tendencia de bajadas de Banxico, es muy raro que pasen de un recorte del 0.5% a uno del 0%, así que no recorten, ¿no? Lo más probable es que vayan bajando poco a poco la velocidad, es decir, que del 0.5 bajen a un recorte del 0.25. ¿Qué significa esto? Otra vez en palabras muy sencillas, que es altamente probable de que la siguiente junta la tasa sea menor. No sabemos si va a ser de 8.75 o de 8.5%, pero es una realidad que va a seguir bajando la tasa, ¿no? Muy probablemente cerremos el año con una tasa menor al 8%. Eso sería como que lo pronosticado y lo que pronosticamos en el canal desde diciembre, de acuerdo a los datos que tenemos. Ahora, ¿por qué está tomando estas recortes de tasas tan agresivas, ¿no? Ya lo platicamos varias veces en el canal, pero quiero volver a tocarlo. La economía de México está muy mal. De verdad creo que la gente no lo entiende o no lo quiere entender. Y no solo la economía de México, es la economía de Estados Unidos y por ende la economía internacional, ¿no? La realidad es que hay que ser completamente honestos, ¿no? A mí me gusta ser 100% parcial. Y la realidad es que las políticas de tarifas de Trump son una estupidez. O sea, no hay otra forma de decirlo. Eso, las tarifas, es un tema que no estaba de moda, pero estuvo muy de moda en 1980 y algo, si no me equivoco. Y ya está comprobado, o sea, digo, los políticos te van a decir, no, no pasa nada, o sí, vamos a traer más trabajos a Estados Unidos, pero no, o sea, hay capítulos, hay libros enteros de estudios que se han hecho de lo que pasa en las tarifas, y sí o sí generan inflación, o sea, es lógico, ¿no? Ya lo vimos en la otra vez en el video, si le pones una tarifa, básicamente le estás poniendo un impuesto extra, y esto va a generar que las empresas o suban los precios, o pierdan dinero. Y como no van a perder dinero, van a tener que subir los precios. Y si el mercado no acepta los precios, pues van a empezar a quebrar las empresas y esto va a generar que haya menos competencia y por ende también suban los precios, ¿no? Entonces, es una de las políticas más estúpidas que he visto en los últimos 20 años, honestamente. O sea, yo no entiendo qué está pasando en la cabeza de este señor, honestamente, porque es algo que está comprobado, o sea, no es algo que digas, bueno, es que puede tener algún beneficio positivo, etcétera, no es algo que lo ves a lo largo de la historia y sabemos que es malo, sabemos que causa inflación y sabemos que causa incertidumbre económica. Y hay que recordar que la economía o el tema de la economía es un tema muy delicado, porque a la vez es un tema hasta cierto punto psicológico, ¿no? ¿A qué me refiero? Es lo mismo con la inflación, ¿no? O sea, si toda la gente cree que va a haber una recesión, el simple hecho de que la gente lo crea va a generar una recesión, porque la gente se va a comportar como si hubiera una recesión, ¿no? Porque va a decir, bueno, vamos a suponer que yo creo que era una recesión, entonces yo, es que no, pues voy a empezar a lo mejor a comprar oro, o a lo mejor tenía una inversión y iba a abrir una nueva empresa, pero vamos a dejarlo en pausa, porque no sé, creo que va a haber una recesión, entonces mejor no la abro ahorita. ¿Ya sabes? Entonces, este comportamiento a su vez va a generar, obviamente, que haya una recesión. ¿Por qué? Porque ya no voy a gastar tanto, porque tengo miedo, porque tengo incertidumbre, ya no voy a hacer los proyectos de inversión que iba a hacer por lo mismo, porque hay incertidumbre, porque tengo miedo, ¿no? Entonces, hay que entender dos cosas. Uno, el primer y máximo enemigo del mercado siempre es la incertidumbre, ¿no? Ni siquiera son las malas noticias, porque las malas noticias se saben y se asimilan. El problema es cuando hay incertidumbre que ¿qué va a pasar? ¿Va a poner más tarifas? ¿Trump no va a poner? ¿Va a subir las tarifas? ¿Qué va a pasar el 2 de abril? No, entonces esto genera mucha incertidumbre y mucho miedo al mercado. Entonces, obviamente, los emprendedores, los inversionistas dicen, es que mejor voy a esperar, no voy a hacer esta inversión, no voy a abrir esta planta hasta que sepa un poquito mejor qué va a pasar, ¿no? Y es lo mismo que pasa con la inflación. Si toda la gente cree
que va a haber inflación, nosotros vamos a generar inflación. ¿Por qué? Porque nos vamos a comportar como si hubiera inflación y esto genera inflación, ¿no? Que es algo bastante raro que pasa en la economía, pero es bastante común tanto en la recesión como en la inflación, como en el tema de los bancos, que lo habíamos platicado. Igual, si todos creemos al mismo tiempo que el banco X va a quebrar, nosotros por nuestra propia creencia vamos a hacer que quiebre el banco, porque vamos a sacar todo nuestro dinero y vamos a hacer que no pueda pagarlo, ¿no? Entonces, son esos de estos fenómenos medio raros que nosotros mismos creamos. Entonces, por eso digo que la economía tiene un factor psicológico muy importante y la realidad es que tanta incertidumbre que ha generado este tema de las tarifas con Trump ha generado que los inversionistas y que inclusive el consumidor, la confianza del consumidor esté muy baja en Estados Unidos, porque dicen, es que a lo mejor iba a comprar un coche, pero es que me voy a esperar porque no sé qué va a pasar, ¿no? Entonces es lo mismo. Eh, ¿Cuál es el resumen de esto? Que es muy probable que simple y sencillamente por la incertidumbre y por la creencia que ya hay de que va a haber una recesión, hay una recesión, ¿no? Lo cual es bastante bizarro, pero así pasa en la economía. Entonces, Estados Unidos está débil, China ya se está un poco recuperando, pero había estado muy débil, México está súper débil. De hecho, vimos que el último trimestre, México tuvo un decrecimiento económico. Y como ya lo platicamos varias veces en el canal, si por X, Y o Z, que ese Z muy probablemente sean las tarifas, en este periodo que ya vamos a terminar de enero, febrero, marzo, que es el primer trimestre del año, terminamos con un decrecimiento económico, aunque sea el menos 0,1%, estaríamos entrando a una recesión técnica, ¿no? Entonces ya nos metemos en un problema más grande porque ya la gente empieza a escuchar la recesión, empieza a haber un poquito más de miedo en las calles y esto genera a su vez que este fenómeno pues empeore, ¿no? Entonces la situación no se complica, también vemos como Canadá, el GDP, no, o sea, la economía no ha avanzado nada, o sea, realmente la incertidumbre que ha impuesto en el mercado Trump ha perjudicado bastante. Igual vemos como las bolsas han estado cayendo de manera significativa. De hecho, no sé qué porcentaje estamos, pero ya estamos en una corrección. A ver, del punto. Mira, el year to date, es decir, en lo que va el año, la bolsa ha perdido un 8%, lo cual es bastante malo, no quiero aclarar. Pero desde su punto más alto, que es lo que se toma para decidir en qué periodo estamos de la bolsa, estamos un 13% por debajo. ¿Qué significa esto? Que estamos en una corrección. Una corrección es del 10%. Ahora, ¿qué necesitaríamos para llegar a un mercado de osos como el que vivimos en el 2022-2023? Pues que este índice caiga un 20%, ¿no? Entonces, pues ya estamos un 13, no estamos tampoco tan lejos de llegar a un mercado de osos, ¿no? Y esto sería bastante consternante, sobre todo porque, insisto, el último mercado de osos terminó en el 2023 prácticamente. Entonces me estás diciendo que vamos a tener un mercado de osos 2022-2023 y luego otro en 2025. Sería bastante preocupante. Los mercados de osos normalmente tardan uno cada 5 años, ¿no? Digo, obviamente no hay una ley que te lo prohíba, pero el hecho de que tengamos uno prácticamente 2 años después nos habla un poco de la fragilidad económica y geopolítica que nos ha tocado vivir en este momento, ¿no? A raíz de la pandemia, sabemos todo lo que pasó, hay muchos conflictos armados en varias partes del mundo. Habíamos estado en un periodo de paz, honestamente, desde a partir del 2000 hasta el 2020, pues bastante bien las cosas. Ahorita ya hay más cosas belicosas, o sea, está complicada la situación geopolítica, ¿no? Eh, no se los digo para que se preocupen, pero pues sí es una realidad y es algo que hay que entender, ¿no? Por eso Banxico está bajando las tasas y por eso es altamente probable que siga bajando las tasas, ¿no? O sea, es una realidad. Hasta que no veamos ese U-turn, donde veamos que la economía vuelve a empezar a crecer de manera importante, Banxico va a seguir bajando las tasas, ¿no? O sea, eso no se les haga nada raro. ¿Qué sería el peor caso? Lo que se llama como un periodo de estanflación, ¿no? Stagflation, que eso sería como que lo peor que nos puede pasar, porque ¿qué es lo que pasa? Que se genera inflación con una recesión, ¿no? Y eso nunca pasa. ¿Por qué? Porque cuando hay una recesión, obviamente las empresas empiezan a quebrar, la gente consume menos y esto genera que las mismas empresas tengan que bajar los precios, ¿no? Entonces, normalmente, de hecho, cuando hay una recesión, hay deflación, todo lo contrario a la inflación. Ahora, ha habido algunos casos en específicos donde por situaciones externas, como pueden ser, por ejemplo, las tarifas, se genera una combinación de una inflación con una recesión y es un periodo fatal, eh, donde nadie gana, todos pierden y se viene una de las peores recesiones. Ojalá que no lleguemos a eso, ¿no? Yo creo que todavía no hemos llegado a eso. Espero también que Trump cambie su política con respecto a las tarifas antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Ahora, ¿cómo están para los que tienen sus inversiones? ¿Qué nos están diciendo los CETES? Mira, los CETES nos están diciendo, por ejemplo, a 3 meses están dando un 8,89%,
¿Qué nos dice eso? Básicamente que están esperando que Banxico solo recorte una de estas tasas. Al menos al día de hoy, el pronóstico del mercado es que Banxico recorte a 8.75% las tasas en la próxima junta. Vamos a ver si pasa o no. Ahora, ¿cómo están Nube, Story y todas las Sofipos? Al día de hoy no han hecho anuncios pertinentes con respecto a sus tasas, pero hay que recordar que suelen hacer este anuncio un, pues sí, unos meses, bueno, no unos meses, unos días después del anuncio de Banxico. Y como la recorte de tasas fue de 0.5%, yo veo altamente probable que, por ejemplo, sobre todo nunca tiene una tasa del 12%, recorte esa tasa. No la va a poder mantener, no se la recorta del 11.5 al 11%, no sé cuándo la va a recortar, pero es cuestión de tiempo, ¿no? Y mientras más lleguemos a mayo, donde va a haber otro recorte de tasas, es una realidad que este rendimiento tan bueno que pudimos ver de las SOFIPOS, que en su momento, por ejemplo, el NU llegó a ser del 15%, no lo vamos a ver en un buen tiempo. Es la realidad. Pero bueno, vamos a darle seguimiento como siempre a todo lo que está pasando, a la economía. Hay que darle mucho seguimiento a Estados Unidos, porque recuerden que si Estados Unidos le da una gripe, al resto del mundo le da pulmonía. Entonces vamos a ver qué pasa con su economía, que también se ve bastante frágil. Y seguimos en contacto, nos vemos en el próximo video.